cómo comienza nuestra historia. Hoy celebramos el día de San Esteban, que es el protomártir de la Iglesia. ¿Qué significa protomártir? Protomártir significa primer mártir de la Iglesia. En el fondo, el primer mártir después de la resurrección de Cristo. Que los primeros mártires en realidad van a ser los santos niños inocentes que vamos a celebrar ahora el 28. Son aquellos niños que silenciosamente, por el odio de uno, entregan su vida a causa de Cristo. Fíjense, ya en época de Jesús los niños eran también matados. Y en estos días es importante orar y manifestarnos frente a la decisión donde se quiere promover la ley del aborto. Las primeras 12 semanas puede ser, está en el Parlamento ya. Qué triste, ¿no? Cuando se pierde el respeto por la vida de los más inocentes, ¿qué país podemos querer construir? Si la violencia está amparada por la ley, a través de la muerte de los inocentes que son los niños. Qué crueldad, yo no sé a veces en qué están pensando nuestros legisladores cuando van a aprobar este tipo de cosas, qué tipo de ambición o qué tipo de ceguera. Me atrevo a decir, es hasta algo diabólico, que enceguece la mente de las personas, de aquellos que deberían defender la vida de los inocentes. Pero bueno, hoy celebramos esto. ¿Qué significa mártir? Por eso nos vestimos las vestiduras litúrgicas. Hoy es el rojo. ¿Qué es el mártir? El que da testimonio de Cristo, pero el que da testimonio de Cristo no solamente con su palabra y con su vida, sino también el que da testimonio de Cristo con su propia sangre. Mis queridos hermanos, les deseo el martirio a cada uno de ustedes. Como padre, sí. Los primeros cristianos se alegraban, escuchen bien, cuando pasaban por el martirio. Ellos sentían que iban a recibir la corona de la victoria. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando mandaron a azotar a los apóstoles, no se consideraban dignos de sufrir a causa de Cristo. Y esto es algo que muchas veces los cristianos nos hemos olvidado y que pocas veces se ha anunciado. ¿Qué es lo que pocas veces se ha anunciado? Muchas veces creemos que ser cristiano es fácil. Y a veces caemos en esta gran tentación frente al dolor, frente al sufrimiento, que nos desmoronamos enseguida, porque no nos han enseñado a saber sufrir con paciencia y por amor. Y a veces frente a las contrariedades de la vida que a ti y a mí nos toca atravesar, tenemos la tentación muchas veces de decir: ¿dónde está Dios? Dios me ha abandonado, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me ama, ¿qué mal he hecho yo? ¿Por qué las cosas no me salen? Y empezamos a lamentarnos también de nuestra suerte. Y no nos olvidemos que los primeros cristianos dieron testimonio de Cristo con su propia vida. Y en este hermoso, en esta primera lectura que nosotros acabamos de escuchar, qué hermoso, nos describe cómo era la vida de Esteban. Esteban era, dice la palabra de Dios, un hombre lleno de gracia y de poder. Esta palabra, lleno de gracia, se le da también a la Santísima Virgen María, que está llena de Dios. Eso significa lleno de gracia. ¿Podemos vivir llenos de gracia? Claro que podemos vivir llenos de gracia. ¿De qué manera? Llenándonos de Dios. Su vida era un evangelio viviente, como decía San Francisco. Su propia vida irradiaba a Dios. Y su predicación
hacía que muchas personas abrazaran la fe. Y Dios le daba una sabiduría a Esteban, una sabiduría que no provenía de la erudición de aquellos que habían estudiado la Torá, sino de una sabiduría que provenía del mismo Santo Espíritu de Dios. Por eso dice el Evangelio, qué hermoso, mis queridos hermanos, escuchen bien, del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús le habla a los apóstoles, le dice: cuídense de los hombres, porque los entregarán en los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Cristo le está previniendo a los apóstoles, le está previniendo a la iglesia, le está previniendo a ti y a mí, que si queremos ser fieles a causa del Evangelio de Jesucristo, muchas veces vamos a sufrir la incomprensión, la persecución. No sé si el azote, porque hoy no se azota, pero sí el azote de la lengua muchas veces. Vos de nuevo vas a la iglesia, ¿qué te vas a hacer monja? ¿No le dijeron alguna vez eso a ustedes? ¿Qué tiene que hacer todos los lunes? Y esa misa de 6 horas, ¿qué hacen 6 horas? De nuevo te vas a confesar. Entonces te tratan de beata, ¿qué te vas a hacer cura? Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es el problema? Si me hago monja o me hago cura, monja no me quedaría. Porque soy cura. Pero ¿cuál es el problema? Y muchas veces por ser cristianos nos azotan, nos ridiculizan. No es un prestigio ser cristiano, mis queridos hermanos. No es un prestigio. Si venís a buscar prestigio a la iglesia, estás en el lugar equivocado. Porque Cristo mismo dice: a causa de mi nombre, si tú eres fiel al mensaje del Evangelio, si intentas vivir de acuerdo al Evangelio, vas a ser criticado, vas a ser perseguido. Ahora bien, Padre, a mí nunca me pasó eso. Ahí sí yo me plantearía bien si estás haciendo fiel al mensaje del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque si a lo largo de tu vida nunca te han interpelado o no le han molestado tu conducta o tu manera de vivir de acuerdo al Evangelio, es porque aunque vengas a la iglesia, no eres de Cristo, eres del mundo. Es fuerte lo que digo, Es fuerte. Claro. Si podemos venir a la iglesia, pero si no vivimos de acuerdo al mensaje de Jesucristo, evidentemente que nuestra vida no va a interpretar, pero intentar vivir el Evangelio. Muchas veces va a llegar a que te pinten de loco con el perdón de otro. Es estúpido, ¿no? Y un montón de otras cosas que nos dicen por allí. Jesús dice: los llevarán a los tribunales, los azotarán, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio de ellos y delante de los paganos. Cuando los entreguen, fíjense lo que dice el Evangelio, la palabra de Dios: no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. ¿Por qué? Porque se les va a dar a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará a ustedes. Dios va a poner un espíritu de sabiduría en aquellos que son dóciles a la acción del Espíritu. Padre, que yo no sé hablar, no importa. Para dar testimonio de Cristo no tienes que hacer ninguna carrera, ningún curso. Para dar testimonio de Cristo debes dejarte conducir por el Espíritu de Cristo. ¿Me entiendes? Cuando tú dejas que tu vida la conduzca a Dios, aún en tu manera de hablar, en el momento en que vayas a hablar, Dios te dice: no te preocupes, si tú vives de acuerdo a mi Evangelio, soy yo el que te voy a asistir. Y Dios nos asiste, se los aseguro. Dios pone palabras, como puso en la boca de Esteban, dice la palabra. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Muchos miembros de la sinagoga se presentaron para discutir con él. ¡Qué hermoso! Muchos miembros de la sinagoga dicen, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al Espíritu que se manifestaba en su palabra. Mis queridos hermanos, es que nosotros no vamos a vencer con la elocuencia humana. Con la elocuencia humana no vamos a convencer a nadie. El mundo no necesita de maestritos.
El mundo necesita de testigos. El mundo necesita que tú le cuentes qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. El Señor me ha transformado, el Señor me ha liberado. Esto es lo que hizo mi Jesús. Y como dicen los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Porque esto me ha pasado a mí. O sea que el mundo frente a tu testimonio, a lo que Dios ha hecho en tu vida, lo desarmas completamente. Recuerdo que una vez habían venido a casa a visitarme los testigos de Jehová. Y ellos vienen con su librito. Pero antes, yo ya los ahuyenté. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Antes de lo que ellos me empiezan a contar, cuando los veo allí con sus libritos característicos que uno ya los identifica enseguida, hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué te quiero contar? ¿Sabes lo que Dios hizo en mi vida? Y les empiezo a contar cómo el Señor me sacó del mundo, cómo el Señor me sacó del pecado, cómo el Señor me sacó de las tinieblas, cómo el Señor me limpió, cómo el Señor me purificó, lo que el Señor ha hecho a lo largo de mi vida. Entonces empiezan a escuchar, ¿no? Bueno, chao, gracias. Santo remedio. No dejar que yo venga con su librito, ¿no? Vos evangelizamos. Vos evangelizamos. Y frente al testimonio, frente a lo que Jesús ha hecho en tu vida, desarmás a todos tus enemigos. Es esto lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice la Biblia que no encontraron argumentos frente a la sabiduría de Esteban. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va en el nombre de Dios, cuando uno va con la verdad, frente a la verdad, no hay ningún argumento que pueda oponerse. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice Jesús? Conoceréis la verdad. Quien conoce a Cristo, mis hermanos, conoce la verdad. Y nosotros los cristianos, los católicos, tenemos argumentos sobrados para poder determinar cualquier mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quien conoce a Cristo camina en la verdad, y el que camina en la verdad es libre. Porque el que vive en el error, el que vive en el pecado, es esclavo de la mentira. Mamá decía siempre, ¿no? Hijo, la mentira tiene páginas rotas. Y es cierto, tarde o temprano, la mentira se descubre. Pero solamente la verdad permanece. Y dice la palabra de Dios, hablando del martirio, claro, ellos no podían escuchar el testimonio de Esteban, porque frente a la verdad, ¿por qué molesta que seamos cristianos? ¿Por qué le va a molestar a alguien que tú vivas de acuerdo a tus convicciones y a tu santa fe? Porque el que vive en la luz molesta al que vive en las tinieblas, mis queridos hermanos. Solamente por eso. No es que estés haciendo malas cosas. No te desalientes cuando te persiguen, cuando te calumnian, cuando te señalan. Mira, ahí va el come santo. Traga hostia y sigue la frase, no la digo, ¿no? No la digo que estamos en la iglesia, ¿no? Y un montón de cosas. ¿Por qué molesta? Pero ustedes están comiendo plácidamente en la habitación, está la cortina baja. Y alguien enciende la luz de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sobresalta o qué? Molesta. El que está en las tinieblas le molesta que le encienda la luz. El que vive en el error, el que vive en la mentira, el que vive en el pecado, le molesta al cristiano que es coherente con su fe, porque su manera de vivir delata la mentira la que está viviendo. Por eso te van a perseguir, solamente por eso. Y alegrarte cuando te persigan por eso. Alegrarte, no te entristezcas, porque tu vida está delatando la mentira en el error en el que estás viviendo.
día nos acompañó en la peregrinación. Ustedes saben la historia que yo le he contado muchas veces en la época de la persecución contra los cristianos durante el régimen comunista en la antigua Yugoslavia. Un día entraron en la milicia, en una iglesia, creo que eran 30, me ayudan los que estuvieron en Pechugore, 30 por ahí, 30, 33, 22, ¿cuántos? 30, 23. Eran frailes que estaban orando y dicen que entraron a la iglesia, estaban los frailes rezando, no estaban haciendo ningún daño, agarraron la cruz, la tiraron en el piso y le dijeron, o la pisan uno por uno o los matamos. ¿Qué harían ustedes si un loco ahora en este momento entra y hace eso? ¿Apuntarle pistola? Espero que ninguno de nosotros dudemos en lo que tenemos que hacer. Dice que el más anciano de los frailes se acercó a la cruz, la agarró, la abrazó y la besó. Y con todo el odio de que lo contradijeran, el mismo que había desafiado a esos frailes, descargó una ráfaga de bala que lo terminó asesinando. Y así a cada uno de los 23 frailes. Esos frailes, ya muertos, sus cadáveres los sacaron de la iglesia, lo pusieron en un pozo, le tiraron nafta, lo rociaron con nafta y lo quemaron. Ahora saben qué, mis hermanos, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Cuentan la sangre de los mártires que los paganos, al ver cómo valientemente los cristianos se enfrentaban a la muerte y no claudicaban en su fe, sino que también como Esteban eran capaces de perdonar a sus verdugos. Fíjense lo que Esteban dice, aquellos que lo estaban apedreando. Esteban dice, oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, murió. Aquellos a quienes lo estaban matando, los cristianos tenían la valentía de orar y pedirle, Señor, no les tengas en cuenta este delito, no te conocen, perdónalos, Señor. Como decía Jesús desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, cuenta la historia de estos 33 mártires de Sinaí, que muchos de los hijos de esos soldados que terminaron matando a los sacerdotes, a los frailes, ¿saben qué pasó? Muchos de los hijos de esos frailes, enemigos de la fe, que odiaban a los cristianos y odiaban a los sacerdotes, ¿saben qué? La paradoja de la vida. Muchos de sus hijos terminaron siendo sacerdotes. No importa que te odien, no importa que te persigan, no importa cuánto daño te hayan hecho, en la palabra de Dios te invita a perdonar a aquellos que te han lastimado, a aquellos que día a día te siguen lastimando, aquellos que te cuestan tragar, ¿viste? Dice, Padre, no lo soporto más, no la soporto más. No aguanto más a mi suegra. Estoy rezando, Padre. ¿Cómo estás rezando, hijo? Estoy rezándole así al Señor. Señor, ilumínala o elimínala. Perdonar, aunque cueste. Un perdón es ese martirio, aún a tu propio enemigo, el que lo va a salvar al enemigo. La sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Hoy, hermanos, a ti y a mí es muy probable, aunque yo lo quisiera, pero es muy probable que hoy no nos maten por ser cristianos. No podrán matar por otras cosas, pero no por ser cristianos. Pero está lo que se llama el martirio blanco de cada día, un martirio sin derramamiento de sangre, en donde frente a aquellos que te odian,
Jesús te invita, devuelve, ¿cómo es? Bien, vence al mal a fuerza de bien. Vence al mal a fuerza de bien. ¿Para qué tienes que ver con mi vida? Mucho. Porque muchos de los que están acá no han perdonado. Y en su corazón se han cerrado al amor. Y viven odiando, y viven en el pasado. Y viven con eso, ¿viste? Que se le nota en la cara. Vos lo mirás a algunos de los que vienen de iglesia y esa cara de... A ver quién me va a decir el cura porque me voy a agarrar. Vienen a la defensiva, ¿viste? No vienen abiertos. Vienen así, perdona. Es eso porque están lastimando. Entonces pensás, está haciendo la defensiva porque entonces uno, ¿viste? Le toca y le dice, no, ¿qué tal? Salta así, ¿no? Y un amigo que le pasaba eso. Un amigo que no lo podías tocar porque él saltaba. ¿Qué le había pasado? Su madre estaba embarazada, su papá había llevado el autorizado y con un cuchillo intentó hincarle a la madre que estaba embarazada de él. La madre, con el terror de que lastimara a esa criatura, defendía su vientre para que no lastimara al niño. Cuando nació creció con ese trauma, porque todo lo que se recibe en el vientre de la madre era del inconsciente, y él no sabía, hasta que el Señor le mostró y le sanó de ese miedo a ser agredido. Por eso alguien lo quería tocar y él tenía miedo. Muchas veces también nos cerramos al amor, porque estamos heridos, estamos lastimados. Vence el mal a fuerza de bien. Elige amar en vez de odiar. El cristiano simplemente no puede vivir en el odio, sino no has comprendido en nada el mensaje de Cristo. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hoy les invito en esta misa, el día posterior a la Navidad, porque la Navidad se extiende hasta el 6 de enero, pero el día posterior a la Navidad, que para muchos de ustedes quizás habrá sido un día de celebración, para otros habrá sido un día de tristeza, que las familias están divididas, alguien que se fue de la familia cuesta perdonar a alguien. Hoy el Señor te invita para que pueda ser una santa Navidad, que des testimonio de amor, perdonando a aquellos que te lastiman, aquellos que te ofenden. La palabra termina diciendo: ustedes serán odiados a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y ese que tú dices que es tu enemigo, ese que te ha lastimado y te sigue lastimando y se sigue burlando y se te ironiza y te todo, ese que es tu enemigo, un día, por la gran misericordia de Dios, reconociendo sus debilidades y pecados, va a pedir perdón. Solamente deja que la gracia de Dios actúe a través de tu perdón. Decidite a perdonar. El perdón libera, sana. Ave María Purísima, en el nombre del Padre,